Considere una viga tipo asto de concreto preforzado, simplemente apoyada de 60 pies de longitud. Tenemos un claro simplemente apoyado en el cual tenemos 60 pies de longitud. Sometida a una carga uniformemente distribuida de 2.55 kg sobre pies, la carga distribuida que tenemos acá, esa carga ya incluye el peso propio de la sección. Adicionalmente, existe una fuerza de prefuerzo inicial aplicada por los gatos hidráulicos, ¿no? De 350 kg, ¿no? Es la carga que se le aplica inicialmente acá a la viga. De 350 kg, aplicada en su tendón, ¿no? Acá tenemos el tendón, en esta parte de acá. Es muy importante esta distancia que tenemos nosotros acá, porque con eso nosotros vamos a determinar, cuando ya calculemos el centroide de la figura, vamos a calcular con eso la excentricidad. Las pérdidas instantáneas al momento de aplicarle la carga, ¿no? Se consideran unas pérdidas instantáneas que constituyen, dice, para este ejercicio el 6% de la fuerza inicial, ¿no? Mientras que las pérdidas dependientes del tiempo son de 19% de la fuerza inicial del prefuerzo. Entonces nos pide determinar, inciso A, la fuerza efectiva del prefuerzo aplicada a la viga. Los esfuerzos flexionantes, para el inciso B, los esfuerzos flexionantes en un punto localizado a 25 pies del extremo izquierdo de la viga. O sea que el apoyo izquierdo que tenemos nosotros acá, a una distancia de 25 pies, medida de este apoyo, vamos a calcular los esfuerzos flexionantes, ¿no? Entonces, en ese punto, ¿no? Para ello, nosotros vamos a necesitar calcular las reacciones, entonces, en estos apoyos. Como es una viga simplemente apoyada, pues esta reacción pues fácilmente la vamos a calcular. 255 por 60 entre 2, eso me va a dar la reacción. Ya la vamos a ir calculando porque lo vamos a necesitar cuando estemos en ese inciso. Entonces sería 2.55 por 60 dividido entre 2. Tenemos para ese caso 76.5 kg cada reacción. 76.5 kg. Ok, tenemos esas reacciones calculadas. Y el inciso C nos piden los esfuerzos flexionantes en los extremos de la viga. Y vamos a hacer una pequeña revisión de los esfuerzos límites. Para ello vamos a considerar nosotros, para este ejercicio, por acá lo vamos a poner un F'C. Recordemos de que para el concreto preforzado se utilizan altas resistencias, como mínimo de 5000 PSI, ¿no? Entonces vamos a considerar para este caso 5000 PSI para el F'C. A ver, para no hacer tan largo el ejercicio, y como esta parte es bastante, prácticamente es un repaso de lo que nosotros aprendemos en estática y en resistencia a materiales, a calcular los momentos de inercia, ¿no? Para las figuras compuestas, ¿no? Aquí se utiliza el teorema de los ejes paralelos, ¿no? Entonces he preparado esta tabla ya resumido de los valores, ¿no? de las propiedades de las figuras, ¿no? Vamos a explicar algunas de ellas, pues, para no hacer tan largo el ejercicio, porque esta parte prácticamente es repetitivo, ¿no? Entonces vamos a explicar una de las figuras que tenemos nosotros acá, ¿no? Entonces, en este caso, como tenemos la figura, la sección transversal de la viga, tenemos que descomponerla en figura, ¿no? Para facilitar el cálculo del momento de inercia, ¿no? Para ello nosotros recordemos que para el teorema, para encontrar el momento de inercia para figuras compuestas, nosotros hacemos uso del teorema de los ejes paralelos, ¿no? O el teorema de Steiner. Recordemos que el momento de inercia en X dice que va a ser igual a I sub 0 más el área por la distancia al cuadrado, donde la distancia al cuadrado
es la distancia que hay entre centroide general al centroide de la figura. Entonces, en esta tabla está resumido todo eso, ¿no? Para no hacer un cálculo bastante largo, pues nos ayudamos de esta pequeña tabla, ¿no? Por ejemplo, aquí he dividido en esta parte, la figura 1 es el patín acá, este rectángulo. Figura 2 y figura 3 son iguales. La figura 4, este rectángulo que viene desde este punto hasta acá. Y la figura 5 es este otro triángulo que va a ser igual a este otro triángulo de la derecha, ¿no? Y la última figura va a ser la número 7, que sería este rectángulo que tenemos en la parte baja de acá. A ver, voy a explicar algunas dos figuras, pues para que recordemos un poco de esto. Ya le toca a cada quien, pues, volver a retomar ese repaso, pues, de estática, cuando se calculaban los momentos de inercia y centroide, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos la figura 2. Dice que la figura 2 tenemos nosotros que es el área del triángulo, entonces es base por la altura sobre 2, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos la base que sería 12 centímetros por la altura 15 entre 2, y acá tenemos 90, que me da el área de esa figura, ¿no? Ahora, el y sub i. A ver, el y sub i, recordemos que está medido desde el 0, 0, son todas las alturas hasta los centroides de cada figura, ¿no? Entonces, en este caso nos interesa el centroide de cada figura en y. Entonces, bueno, aquí poniendo una estimación de más o menos dónde quedarían los centroides, pues, para que nos guiemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la figura 2, a ver, recordemos que tenemos, a partir del ángulo recto sería 1/3 de la altura, pero como a nosotros nos interesa, desde este punto hasta acá sería 2/3 de la altura. ¿Y cuánto sería la altura? Sería 15. Entonces, veamos. Entonces, 2/3 por la altura, que sería 15, y a eso nos da 10. Pero ese 10 es medido desde este punto hasta acá, ¿no? Estamos viendo la figura 2, que va a ser igual a la 3. Entonces, ¿qué necesito sumarle para llegar hasta esta parte de abajo? Necesito sumarle, pues, 57 más 23 más 20. Vamos a ver, sería más 57 más 23 más 20. Ahí tenemos 110, que es este valor que tenemos para acá. Y la figura 3 es igual, ¿no? De igual manera se hace el cálculo para toda la figura, ¿no? Eso es recordando un poco lo de estática, ¿no? Entonces, ahora la otra columna dice que es el área por el y sub i. Entonces, nosotros vamos a multiplicar para obtener este valor, esta columna del área por el y sub i, la respectiva que le corresponde a cada uno, y obtenemos estos valores de acá, ¿no? En el primer paso, a nosotros nos interesa, para poder proseguir con la tabla, nos interesa llegar hasta este punto para calcular el y sub c. Recordemos que el y sub c nos dice que es igual, vamos a ponerlo por acá, el y sub c, que sería el centroide de la figura, dice que es a la sumatoria de a por el y sub i sobre la sumatoria de todas las áreas, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos en esa tabla, ¿no? Entonces dice que es a por y sub i, la sumatoria. Entonces sería 337 451.682. Eso dividido entre 5430. Y en este caso, pues acá ya obtendríamos nuestro y sub c, que, a ver, ya aplicando la ecuación que vamos a ver más adelante, este y sub c pasa a ser la profundidad en la fibra inferior, c sub i. Vamos a ver. Entonces hacemos la operación y sería vamos a trabajarlo con
62.15. 62.15 centímetros. Centímetros. Ok, aquí tenemos que ver algo de que las unidades que nos están dando de cargas y de longitudes son pies y kips. Entonces esta sección transversal está en centímetros, ¿no? Entonces vamos a tener que ir haciendo conversiones de unidades, ¿no? Entonces vamos a tener que convertir ese valor de 62.15, ¿no? Esos son pulgadas, eso tenemos que pasar, perdón, centímetros, hay que pasarlo a pulgada. Entonces, en este caso, vamos a hacer la conversión. Entonces, decimos que en una pulgada hay 2.54 centímetros. Este centímetro se me elimina y ya lo tendría entonces en pulgadas, porque más adelante en la ecuación pues todo lo vamos a trabajar en el sistema inglés, ¿no? Entonces acá sería dividir entre 2.54, ¿no? Entonces acá tenemos 24.47 pulgadas. 24.47 pulgadas. Ok. Entonces acá ya tengo el C inferior. Vamos a calcular el C superior, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular el C superior? Entonces por acá el C superior va a ser igual a toda la altura. Vamos a sumar toda esa, vamos a ver cuánto es el peralte, y sería sumar 20 más 23 más 57 más 15 más 20. 135 centímetros es toda la altura de la sección transversal de la viga, ¿no? 135 centímetros. Entonces a este 135 centímetros le voy a restar y sub c. Recordemos que ahorita estamos trabajando en centímetros, entonces sería 135 centímetros, le resto 62.15. Entonces calculamos, ¿no? 135 menos 62.15, y acá tenemos 72.85. 72.85. Que esto sería el C superior, y lo vamos a dividir entre 2.54 para tenerlo en pulgada también, para al momento que introduzcamos en la ecuación pues ya lo tengamos directo, ¿no? Entre 2.54, eso nos da 28.68. 28.68. .68 pulgadas. Entonces esto ya lo tenemos en pulgada, ¿no? Está en pulgada. Entonces esto sería el C inferior y el C superior. Ok, fíjense que acá también ya podemos tener, vamos a ubicar ese valor para que, a ver, vamos a ubicar el Y sub C, ¿no? Por ejemplo, tenemos
135 entre 2 me da 67.5 a la mitad. Y el Y sub C quiere decir que está un poquito abajo de la mitad porque me da 62.15. Entonces un poquito a la mitad de toda la figura, ¿no? Entonces sería 62.15. Vamos a ubicar esa distancia, la vamos a poner por acá, ¿no? Vamos a ponerla por acá. Vamos a decir que por ahí. A ver, eso que acabo de rayar, vamos a poner este otro de acá. Ok, entonces eso son los valores que acabamos de encontrar nosotros acá, ¿no? Pero ya los tenemos acá en pulgadas. Acá lo voy a poner en centímetros de nuevo. Entonces el Y sub 6 dice que es 62.15. Sería este valor de acá, 62.15. 62.15 centímetros. Y este sería el C inferior. Y el C superior sería, dice 72.85. 72.85 centímetros. ¿Por qué estoy ubicando esto? Porque la distancia que hay entre el eje neutro hasta donde está aplicado el tendón o los torones, eso es la excentricidad, ¿no? O sea que esta distancia que estoy graficando acá, esto es la excentricidad. Entonces por eso es que nosotros, al encontrar el centroide, nosotros ya podemos tener el cálculo de la excentricidad. Entonces, ¿cómo me va a quedar el cálculo de la excentricidad? Va a ser igual a esta altura, o sea, sería el Y sub C menos en esta sección transversal de esta viga preforzada, esta distancia que hay de aquí hasta donde está el torón, eso vendría siendo D', ¿no? Entonces D', acá lo tenemos, y entonces ya podemos obtener este valor que lo vamos a necesitar en la ecuación. Entonces Y sub C dice que es 62.15 centímetros, y le resto dice 31.5 centímetros, y eso entonces es la excentricidad, ¿no? Entonces calculamos 62.5 menos 31.5, 31 centímetros. 31 centímetros, que también ya lo vamos a convertir a pulgada, ¿no? Para que ya tengamos todo en pulgada. Entonces sería dividir eso entre 2.54, ¿no? Y tenemos 12.20 pulgadas. 12.20 pulgadas. Entonces estoy preparando todo lo que voy a necesitar en la ecuación. Ya vamos a ver la ecuación. Ya tenemos la tabla acá. Les dije que para ahorrar un poco de tiempo, pues la tabla pues ya la tengo calculada. La hice en Excel. Pues aquí pueden verificarlo cada quien. Ahí está como se ha dividido la figura general en cada una de las figuras que se están tomando en cuenta acá, ¿no? Entonces ahí está para que lo revisen. Entonces ahora vamos con la carga efectiva. Vamos con el primer inciso, ¿no? En la carga efectiva, entonces el ejercicio me dice, a ver, la fuerza efectiva de prefuerzo aplicada a la viga. Eso lo vamos a calcular con los siguientes
paso, ¿no? Entonces vamos con el inciso A, ¿no? Entonces, calcularemos entonces primeramente una carga inicial, ¿no? La carga inicial dice que va a estar dado por, a ver, leamos. Dice que adicionalmente existe una fuerza de prefuerzo inicial. Esta es la fuerza que aplica el gato hidráulico, ¿no? Aplicada en su tendón, ¿no? Las pérdidas instantáneas constituyen el 6% de la fuerza inicial. O sea que a esa carga de 350, ¿verdad? 350, yo le voy a aplicar 350 kip. Yo le voy a quitar, dice el 6%, ¿no? O sea, el 6%, que sería en este caso dividir 6 entre 100, ¿no? 0.06. Eso me lo está diciendo el ejercicio. ¿A qué? A 350, ¿no? A 350 kip. Entonces, de acá nosotros podemos obtener una carga inicial ya con las pérdidas instantáneas, ¿no? De donde nosotros obtenemos el siguiente resultado, ¿no? 350 menos el 6%, que sería el 0.06 por 350. Acá tenemos entonces 329 kip. 329 kip. Pero yo necesito, para calcular la carga efectiva, entonces necesitamos calcular esta fuerza inicial, ¿no? Entonces la carga efectiva vamos a calcularla de la siguiente manera, ¿no? La carga efectiva va a ser igual. Dice que a esta hay que aplicarle otro porcentaje de pérdida dependiente del tiempo. Si esto es a larga proyección, pues ya de aplicada la carga en la viga, ¿no? Entonces en este caso sería con la fuerza inicial, ya con las pérdidas instantáneas. Entonces sería 329 kip, y a eso le voy a restar las pérdidas dependientes del tiempo, ¿no? ¿Cuántas son las pérdidas dependientes del tiempo en este caso, en este ejercicio? Dice que es de 19%, ¿no? O sea, sería 0.19 por la misma carga que tenemos nosotros acá, 329. Con esta es la que nosotros trabajaríamos para encontrar los esfuerzos que nos está pidiendo. Entonces la carga P, la que ya vamos a utilizar en la fórmula de la escuadrilla, entonces me queda de esta forma, ¿no? 329 menos el 19%, que sería 19 entre 100, .19 por 329, ¿no? Acá lo tenemos, 266.49. 266.49. Ok. Keep. Entonces ya tengo la carga con la que vamos a entrar a calcular cuántos serían los esfuerzos, ¿verdad? Ya tenemos la carga efectiva, ¿no? Ahora ya podemos pasar al inciso B. Acá termina el inciso A. El cálculo de la fuerza efectiva es ese simple cálculo que acabamos de hacer, ¿no? En realidad para este inciso nosotros no necesitamos nada de la tabla. Aquí me adelanté quizá con respecto al inciso, pero ya tenemos elaborado todos los cálculos que vamos a necesitar. O lo único que nos hace falta es calcular el momento de inercia. Lo vamos a hacer. Entonces, la ecuación, la fórmula general, me dice lo siguiente. Vamos a anotarla por acá. Vamos a subir un poco. La fórmula general me dice que vamos a poner por acá inciso
inciso B. Esta ecuación me calcula el esfuerzo en cualquier punto de la viga, ¿no? ¿Ya? Nos está pidiendo el esfuerzo a cierta distancia del apoyo izquierdo, a 25 pies, y entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. Entonces acá está la ecuación general, ¿no? Entonces me queda menos la fuerza efectiva, que ya la tenemos, fuerza efectiva de prefuerzo es la que calculamos ahorita en el inciso A, sobre el área de la sección transversal, más menos la carga efectiva por la excentricidad por la distancia que hay de la fibra superior a la, o del centroide a la fibra superior e inferior, ¿no? Aquí está poniendo la ecuación general, ya la vamos a ver cómo es la combinación para calcular en la parte superior y en la parte inferior de la sección, ¿no? Más menos, entonces, el momento flexionante en el punto donde queremos localizarlo por el C, que sería la profundidad del eje neutro a la fibra superior e inferior, sobre el momento de inercia. Entonces, según esta ecuación que tenemos nosotros acá, ¿qué es lo que ya tengo? Bueno, recordemos que ya tenemos el área, porque es este que está acá, es el área total de la sección transversal. Ya tengo la carga efectiva, que es esta que acabo de encontrar acá, P. Entonces, la excentricidad ya la tenemos, acá está en pulgadas, ¿no? Todos estos valores ya los tenemos nosotros calculados en pulgadas. El C superior e inferior ya lo tengo también, C superior, C inferior. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, el momento flector y el momento de inercia, que eso lo sacamos acá de la tabla, acá lo tenemos resumido, ¿no? Recordemos que el teorema de los ejes paralelos, acá tenemos, entonces nosotros continuando la tabla, hay que llenarla. El I sub 0 le corresponde al momento de inercia de cada figura que nosotros hemos dividido. Entonces en este caso nosotros tenemos rectángulo y triángulo. Entonces para el rectángulo recordemos que es 1/12 de la base por la altura al cubo, ¿verdad? Bueno, podemos probar aquí la misma sección que estábamos viendo. En el triángulo tenemos que en el triángulo es base, vamos a ver, 12 por la altura, 15 al cubo, sobre 36 es para el triángulo, ¿no? Entonces acá tenemos el momento de inercia I sub 0, 1125, ¿no? 1125. ¿Y cómo encontramos el D cuadrado? Recordemos que el D cuadrado, a ver, con respecto a esa figura que estamos haciendo, el D cuadrado viene siendo, en primer lugar, la distancia que hay del centroide, del eje neutro, ¿verdad? Del centroide general, que esto es lo que tenemos nosotros acá, a cada centroide de cada figura. Por ejemplo, como estoy para el triángulo, sería calcular la distancia que hay desde este punto hasta el centroide. Pero como nosotros ya tenemos ordenado todo esto, sería restar y sub c menos y sub i y se eleva al cuadrado. No importa restar el menor del mayor, de todos modos va al cuadrado, se vuelve positivo. Entonces, a ver, ¿cómo así? Tenemos y sub c 62.5 para toda la figura. ¿Y cuánto sería el y sub i para la figura 2? Acá lo tenemos 110. Entonces vamos a ver, 110 me dice que es d al cuadrado, entonces sería 110 y sub i menos y sub c, que sería 62.15, 62.15, y eso es igual, y esto lo elevo al cuadrado y eso me da 2289, es el valor que tenemos nosotros acá de cuadrado. Y así se hace respectivamente con cada figura. Repito, es la distancia que hay del eje neutro al centroide de cada figura. Por ejemplo, para la figura 1 es esta distancia, entonces restaríamos el y sub i de la figura 1. Bueno, lo vamos a hacer 125 menos, ¿qué le voy a restar? Y sub c, y y sub c es 62.15, 62.15. Ese resultado lo tengo que elevar al cuadrado, ¿no? ¿Y cuánto me da eso? 3950.12, acá lo tenemos, es ese valor, ¿no? Ahora, ¿cómo obtenemos el momento de inercia en X acá total? Bueno, aquí está la fórmula, dice que es I sub 0 más el área por la distancia al cuadrado, y ya tenemos todos esos cálculos acá en la tabla, ¿no? Entonces, I sub 0 acá está, o sea que sería sumar esta columna o este valor
con este otro valor y obtenemos el momento de inercia. Y la sumatoria de todo eso me va a dar el momento de inercia total de esa figura. Recordemos que esto está en centímetro. En centímetro a la cuarta hay que pasarlo a pulgadas a la cuarta, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso? Dividirlo entre 2.54 al cuadrado, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sería $586 .9601 entre 2.54 a la cuarta, recordemos, porque el momento de inercia es unidades a la cuarta, ¿no? Entonces acá tenemos que el momento de inercia nos da 254.000. Vamos a ponerlo por acá, momento de inercia. $343. Ok, listo, ya tenemos el momento de inercia, sale de la tabla. Entonces, ¿qué nos hace falta para poder aplicar ya la ecuación? Nos hace falta encontrar el momento en el punto donde nos está pidiendo. Recordemos que esta ecuación, a ver, nos pueden pedir el momento en el centro del claro, pero bueno, el momento en el centro del claro, recordemos, si nos pidiesen, ¿verdad? Por eso le estoy dando el norte para ese caso, ¿no? Recordemos que el momento máximo en el centro del claro para una viga simplemente apoyada dice que es igual a WL cuadrado sobre 8. Entonces, si nos piden el momento en el centro del claro con esta ecuación, entonces calcularíamos el momento del centro del claro y sustituimos en la ecuación. Pero en este caso no nos están pidiendo en el centro del claro, ¿no? Entonces nos están pidiendo a una distancia, nos dice de 25 pies. A ver, vamos a ver acá. Esfuerzo flexionante en un punto localizado a 25 pies del extremo izquierdo, o sea, acá. 25 pies del extremo izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que hay que calcular el momento en ese punto, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ese cálculo entonces, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos un corte ya conocemos esta reacción, por eso la calculamos, ¿no? Acá al inicio dice que 76.5 kip. Y tenemos la carga distribuida, dice de 2.55 kip sobre pie. Esto es kip sobre pie. Dice que a una distancia de 25 pies. 25 pies. Entonces lo que vamos a encontrar nosotros sería el momento, ¿no? Acá, en este punto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría ese momento? A ver, si hacemos momento en este punto, digamos que 76.5 por su brazo, que sería 25. Menos, porque esta carga viene en sentido contrario, entonces sería 2.55. Primero, como es carga distribuida, la voy a puntualizar, ¿no? Por su claro, ¿no? Donde está distribuida, entonces sería por 25. Y luego, pues, multiplicarla por la mitad del claro, ¿no? Porque sería donde queda localizada la carga, ¿no? Recordemos cuando estábamos nosotros en estática y vimos todas esas operaciones para el cálculo de
de las fuerzas resultantes, de cargas distribuidas, distribuidas lineales, distribuidas en forma de triángulo. Entonces el brazo de esto queda exactamente a la mitad de L que es 25, entonces sería 25 entre 2, me queda 12.5, ¿no? Pura estática, ¿no? Y de acá entonces nosotros obtenemos que el momento es igual y hacemos la operación. Tenemos que 76.5 por 25, ¿no? Menos 2.55 por 25 por 12.5, que es la mitad de 25, donde queda puntualizada la carga de 2.55, ¿no? Y acá tenemos 1115.63. Pero recordemos unidades. Acá tenemos kick por pies. Entonces esto lo voy a convertir a kick pulgada, ¿no? Entonces tenemos, para eliminar pie, tiene que estar acá abajo. En un pies hay 12 pulgadas, ¿no? Entonces acá esto se me elimina y ya me queda que el momento es igual por 12. Sería por 12 y eso nos da 13.387. 13.387. Punto 5. Y esto me queda entonces kick pulgadas. Listo, ¿no? Entonces, como ya tengo todo, pues basta con que haga el cálculo de la sustitución, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular primeramente en el esfuerzo superior. Vamos a decir, bueno, esto siempre va a quedar negativo en las dos partes, en los dos esfuerzos, ¿no? Dice menos P. ¿Cuánto es P? Dice que es 266.49. Sobre el área. El área de esta figura, toda la sección transversal, acá la tenemos, 5.430. Ok, como me está pidiendo el superior, la combinación para la parte superior es menos más menos. O sea que acá le corresponde más. ¿Y qué vamos a tener? Dice, otra vez P, sería 266.49. Esto va, dice, multiplicado por la excentricidad. Recordemos que la excentricidad es 12.20. Por C, como estoy en la parte superior, recordemos que todo eso ya lo habíamos calculado. El C superior, por acá lo tenemos, dice que es 28. 28.68. Todo esto dividido entre el momento de inercia, que ese valor ya lo tenemos por acá, convertido a pulgada. Y ahora viene la otra parte. Dice, entonces, repito, para la parte superior es menos más menos, como lo vimos en la explicación en clase, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice que el momento por el C, como estoy en el superior, va a ser el C superior. Entonces sería el momento 13.387.5 por el C superior, acá está 28.68 entre el momento de inercia, que sería vamos a hacer entonces
ahora el cálculo, ¿no? Para ver cómo andamos. Ok, entonces en esta parte, aplicando el proceso, pues tenemos acá que el esfuerzo superior, la calculadora nos ha dado menos 1.19, ¿no? Menos 1.19 KSI. Tenemos entonces ya en la parte superior. En la parte superior. Entonces ahora hacemos lo mismo, pero ahora la combinación para encontrar los esfuerzos en la parte inferior. Entonces queda menos más, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Ok, entonces para esta parte le corresponde el cálculo en la fibra inferior, ¿no? de la sección transversal, ¿no? Entonces para ello, ahora entonces la combinación sería, bueno, este primero siempre va a ir negativo, pero ahora este segundo va a ser negativo y este va a ser positivo, ¿no? Acá. ¿Qué cambia? Entonces la ecuación es la misma, pero lo que va a cambiar, ahora estamos en el inferior, aquí sustituimos el C, en vez del superior ahora es el inferior, ¿no? Por acá lo teníamos, que recordemos que cuando calculamos el Y sub C es inmediatamente el C inferior, o sea que acá sería por 62.15. Todo es lo mismo, P por E, la excentricidad no cambia, y acá el momento por el C inferior, otra vez, perdón, acá estoy cometiendo un error porque acá puse el dato en centímetros y acá estamos, ya todo lo convertimos, entonces ese dato, debemos de cometer ese error, entonces el C inferior, acá lo tenemos en pulgadas, acá lo tengo, ¿no? 2447. 24.47, ¿no? Y lo mismo acá, por el C inferior, 24.47. Entonces hacemos el cálculo y obtendremos el valor entonces del esfuerzo en la fibra inferior. Entonces, haciendo la operación acá en la calculadora, pues obtenemos que el esfuerzo obtenidos en la fibra inferior a una distancia de 25 pies del apoyo izquierdo, en este caso de 0.93 KSI. Entonces ahí tenemos ya calculado el inciso B, que nos pedían los esfuerzos a esa distancia. Repito, recordemos que si nos piden al centro del claro, pues acá calcularíamos con WL cuadrado sobre 8, ¿no? Calculamos el momento, lo convertimos aquí en pulgadas y luego sustituimos acá en la ecuación, ¿no? Entonces, repito, para la fibra superior, la combinación va a ser, bueno, el primero va a ser siempre negativo, porque eso no puede cambiar, ¿no? Es la carga compresión directa que tenemos en la sección, menos más menos, menos más menos. Y en la fibra inferior es menos más. Ok, entonces, ahora tenemos que calcular el último inciso. Los esfuerzos flexionantes para los extremos de la viga. Pero fíjense que aquí esta parte está bastante sencillo porque, bueno, vamos a poner por acá el inciso C. Los esfuerzos flexionantes en los extremos de la viga, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el inciso C. En los extremos de la viga. Pero ¿qué pasa en los extremos de una viga simplemente apoyada? A ver, recordemos un poco los cursos anteriores. Cuando nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, recordemos que los momentos en los apoyos son cero. Y a ver, ¿y qué le corresponde en la ecuación esos momentos? Es esta parte de acá. O sea que nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Para no estar planteando mucho cálculo, vamos a hacer lo siguiente. Todo esto lo voy a copiar. Lo voy a copiar por acá. Entonces, recordemos que nos dice, repito, la teoría. Entonces, para una viga simplemente apoyada, los momentos en los extremos son cero.
o sea que esta parte en esa ecuación es 0, o sea que esto de acá lo voy a borrar porque como el momento es 0, toda esta expresión, la tercera parte de la ecuación, me va a dar 0 en los dos puntos, ¿no? Fibra superior, fibra inferior. O sea que lo único que vamos a hacer acá es calcular esos valores y listo, ya estaría terminado el inciso 3. Entonces solamente sería encontrar estos dos valores, ¿no? Y ya tendríamos acá los esfuerzos, ¿no? Entonces vamos a hacer ese cálculo, ¿no? Entonces me queda que menos menos 0.42 KSI. Menos 0.42 para la fibra superior, calculando los esfuerzos en los extremos de la viga. Recordemos que el momento es 0, o sea, esta tercera parte de la ecuación se me hace 0 porque el momento, repito, en una viga simplemente apoyada es 0, ¿no? Y para el otro caso, entonces, que sería en la fibra inferior, hacemos la operación sin la última parte y obtenemos pues ahí los valores de los esfuerzos, ¿no? Cómo es el comportamiento en los extremos de la viga, ¿no? Entonces esa parte pues es el tercer inciso y acá finaliza el ejercicio, ¿no?